Muy bien, los pastores de aquí, de Zona Norte, me pidieron, especialmente a Ángel, que compartiera con ustedes una palabra que estoy ministrando en diferentes lugares y es pertinente para el momento que vivimos en nuestro país y en América Latina. El tema de hoy es Cristo y el anticristo hoy. El mundo, nuestra sociedad occidental especialmente, se está deteriorando a una velocidad impresionante. Los cambios que se están produciendo en nuestra generación son alarmantes. Por un lado, la ciencia y la tecnología avanza. Si hace 100 años nos contaran lo que hoy íbamos a tener como avance tecnológico, científico, era difícil de creer o imaginar. Pero el problema no es el avance de la tecnología, sino el avance de la inmoralidad, de la corrupción en todos los niveles de la sociedad. Los valores y las costumbres morales de nuestra sociedad están en caída libre hacia un abismo de inmoralidad y destrucción. Es que existe un enemigo de Dios y de los hombres que quiere la destrucción del hombre, del matrimonio, de la familia y de toda la sociedad. Y trata de engañar, la Biblia lo llama el engañador de las naciones. Su fin es hurtar, matar y destruir. La gente no se da cuenta que detrás de todo el escenario visible hay un escenario invisible que está queriendo avanzar hacia la destrucción de la humanidad. La única esperanza para esta desorientada y confundida humanidad es Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Como hijos de Dios y como siervos de Dios, necesitamos discernir cuál es la estrategia del enemigo y hoy conocer la totalidad de la verdad de Dios para ser obreros eficientes en nuestros días. Es importante aclarar que nuestra lucha no es contra los que tienen el pañuelo verde. No es contra las personas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en contra de las regiones celestes. Nosotros no estamos en contra de ninguna persona, ni de los homosexuales, ni los que tienen la ideología de género, ni los LGBT, ni los que apoyan el aborto, ni los que tienen el pañuelo verde. No estamos en contra de ninguno de ellos, sino a favor de ellos. No a favor de su pecado o de su idea. Nosotros amamos a todos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén.
Pero sí tenemos una guerra contra esas fuerzas de oscuridad que están dominando las mentes de las personas. Para desarrollar este tema voy a usar hoy 3 pasajes bíblicos. El primero es 1 Juan capítulo 2, luego Salmo 2 y finalmente Génesis capítulo 1 y 2. Voy a basar en estos 3 pasajes lo que voy a compartir. Vamos entonces a 1 Juan capítulo 2, versículos 18 en adelante. Hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Seguimos. Que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto acerca de los que los engañan. La unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa. Permanezcan en Él tal y como Él les ha enseñado. Aquí es el pasaje de la Biblia donde se repite la palabra anticristo varias veces. Y aquí está el enfoque de lo que está diciendo. Por un lado, Cristo y por el otro lado, el anticristo. La palabra anticristo está formada por 2 palabras y las 2 vienen del griego. Anti significa contra, es una palabra griega. Y Cristo, en griego se pronuncia Christos, también es una palabra griega. Y significa lo que está contra Cristo, lo que se opone a Cristo, lo que contradice la revelación de Jesucristo dada a los apóstoles y profetas del primer siglo. Jesucristo no escribió ningún libro, ningún evangelio. Él comunicó la revelación de Dios a los apóstoles. El Espíritu Santo completó
esa revelación a los apóstoles y profetas del primer siglo, y ellos escribieron lo que tenemos hoy como Nuevo Testamento. Para discernir el drama de hoy, debemos tener claro que todo se resume en esto: Cristo y anticristo, lo que está en contra de Cristo, Dios y lo que está en contra de Dios. En cada generación o época, el anticristo cambia de estrategia, cambia de disfraz o de tema. Hoy en día no viene como una serpiente como se le apareció a Eva. Toma otras formas hoy, va mutando, pero siempre se trata de lo mismo: una mentira que se opone a la verdad de Dios. En el primer siglo, porque Juan escribe lo que leímos al final del primer siglo, en el primer siglo, la mentira principal del anticristo era declarar que Jesús no era el Mesías. La palabra Mesías viene del hebreo Mashiach y la traducción al hebreo es Christos. Mesías quiere decir en hebreo ungido. Christos en griego quiere decir ungido. Entonces la mentira del anticristo en el primer siglo es decir que Jesucristo no es el Mesías. Los israelitas como nación siguen aún atados por esa misma mentira. Al final de los tiempos, antes que Cristo vuelva, Romanos 11 dice que ellos se van a arrepentir y van a creer, van a admitir que Jesús es el Mesías y se va a producir un gran avivamiento sin antecedentes en la historia de la humanidad. Pero por ahora siguen en su mayoría atados por esta mentira que viene del primer siglo. Por eso dice Juan: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Tenemos dos recursos para no ser engañados por el anticristo o por los anticristos. La primera, dice Juan en el versículo 24, que permanezca en ustedes los que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Así que tenemos un primer recurso para no ser engañados: permanecer en la palabra, en lo que hemos oído desde el principio. El segundo recurso es la unción, es el Espíritu Santo. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. La unción misma les enseña todas las cosas permanezcan en Él. Es decir, los dos recursos son la palabra y el Espíritu. Y los dos siempre deben ir juntos, de un modo inseparable. Nosotros no nos guiamos por argumentos, razonamientos, sentimientos, tradiciones, experiencias, ni en supuestas revelaciones fuera de la palabra de Dios, menos si son contra la palabra de Dios. Nuestro seguro y firme fundamento es el Cristo revelado a los apóstoles
y proclamado por los apóstoles y registrado esa proclamación en las páginas del Nuevo Testamento. Hemos dicho que el anticristo en cada generación va variando de estrategia, de disfraz o de tema. Pero hay una constante: siempre contradice la revelación de Dios, contradice la verdad. El anticristo se opone a Cristo, Cristo y anticristo, Dios y antidios. Dios dice una cosa y el anticristo dice lo contrario. Así que es fácil discernir. Tenemos que estar alerta y tener la palabra y el Espíritu Santo para no ser engañados y aferrarnos a ella. Amén. Vamos ahora al Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Según Hechos 4, es un salmo escrito por David. ¿Qué significa un salmo mesiánico? Hay varios salmos mesiánicos. Son los que tienen un contenido profético y hablan del Mesías, de Jesucristo, del que Dios prometió enviar. David tuvo, porque no solo David era rey, también era profeta, tuvo esta tremenda revelación. Miren si no será actual. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Según estos versículos, existe en el mundo una alianza internacional de rebelión contra Dios y contra su Cristo. Aquí se habla de un motín. ¿Qué es un motín? Es una rebelión colectiva. Un grupo, puede ser chico, mediano o grande o muy grande, se amotinan, se juntan contra la autoridad. A veces hay motines en las cárceles y también hay motines en las calles. Hoy les llamamos piquetes. ¿Qué son los piquetes? Es un amotinamiento y se ponen, reclaman, a veces reclaman algo justo, otras veces no tan justo, pero así es un reclamo, una sublevación contra la autoridad. ¿Cuál es el peor de todos los motines? Cuanto más importante es la autoridad, más grave es la rebelión. Dios es la autoridad suprema. Y aquí se amotinan contra Dios y contra su Cristo. Claro, instigados por esas fuerzas de oscuridad, de la cual muchos, la mayoría, no son conscientes que es el demonio o los demonios que los están provocando. Los pueblos piensan cosas vanas, dice. Significa cosas estúpidas. ¿Puede haber algo más estúpido que defender que un matrimonio puede ser entre una mujer y una mujer? ¿Puede haber algo más
idiota que un matrimonio sea entre dos varones, pero la gente lo ignora. Detrás están las fuerzas de oscuridad levantándose contra Dios. Y lo peor, los reyes y grandes se unen contra Dios y contra su Cristo. Y vienen desde los organismos internacionales como Naciones Unidas, la UNESCO y todo. Y nuestros gobernantes en Argentina son presionados por esas organizaciones para que abran campo y voten leyes a favor de estas aberraciones para la humanidad. Quieren ser libres, entre comillas, de Dios, para terminar esclavos del pecado, de la inmoralidad, de la corrupción. Dice aquí, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ante este cuadro, tenemos las tres reacciones de Dios. Versículo 4 dice la primera reacción, es la risa de Dios. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Puede haber gente más tonta, miren lo que están diciendo. Se ríe Dios. Y esa risa de Dios es una risa que está basado en la autoconciencia de sí mismo. Dios sabe quién es Él y sabe que las naciones son como nada delante de su presencia. ¿Quién puede ponerse contra Dios? Pero hay una segunda reacción. Versículo 5. Es la ira de Dios. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es la segunda reacción de Dios. Dios se enoja contra aquellos que se sublevan contra Él. Pero hay una tercera reacción de Dios. Y es una acción de Dios. Y dice en el versículo 6, el 6. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre, monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios tiene un candidato para gobernar a Argentina. Tiene un candidato para gobernar Brasil y todas las naciones. Ese candidato es el que está hablando aquí. He puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Quién? ¿Quién? Jesucristo. Mi hijo eres tú.
yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuándo le dijo Dios a Jesús, el Padre, estas palabras? Según el apóstol Pablo, en su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria, sino Antioquía de Pisidia, en actual Turquía, él dice que estas palabras se las dijo el Padre a Jesús en el momento de la resurrección. Jesús estaba muerto, inerte, frío, en la tumba. Y el poder, esa supereminente grandeza de su poder, el poder del Padre, entró en el cuerpo de Jesús y lo resucitó entre los muertos. Y lo primero que le dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo primero que le dijo. ¿Y qué hizo el hijo? Obediente siempre al Padre. Dice: Padre, te pido por herencia las naciones y como posesión mía los confines de la tierra. ¿Qué le respondió el Padre? Hijos son tuyos. ¿Estoy inventando? No. ¿En qué me fundamento? En la declaración de Jesús. Mateo 28. Jesús resucitado reúne a los discípulos y ¿qué les dice? Toda potestad me ha sido. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Amén. Me fue dada. ¿Cuándo le fue dada? Cuando resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Quédense tranquilos que el candidato de Dios está firme. El Padre le otorgó todo poder en el cielo y en la tierra, y Él lo proclamó y dijo a sus discípulos: por lo tanto, ya que todo me fue dado a mí, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy y enseñándoles a que guarden todas las cosas. ¿A quién? A todas las naciones. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos ahora a nuestro tercer pasaje. ¿Cuál era? Génesis 1 y 2. Estos dos capítulos son los dos capítulos fundacionales para toda la humanidad. Allí están los fundamentos para la convivencia del hombre y de la mujer en la tierra para toda la posteridad. Los considero dos capítulos que todos debemos conocer al dedillo. Quiero aclarar que la Biblia no es un libro de teología, aunque hay mucha teología. No es un libro de historia,
aunque hay mucha historia en ella. No es un libro de ciencias naturales, y así podemos seguir. ¿Qué es la Biblia? Es un libro de testimonio. Testimonio. Es un testimonio de la verdad. Es el testimonio de Dios, del Espíritu Santo, comunicado a los hombres. Y estos escribieron el testimonio de Dios. No empieza la Biblia explicando filosóficamente, teológicamente, quién es Dios. No. Sencillamente da testimonio, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Esto lo pueden entender los niños y los teólogos, un analfabeto y un filósofo. Si fuese un libro de teología, solo lo entenderían los teólogos. Y si fuese un libro de una erudición muy alta, no lo podrían entender los niños. Cualquier niño puede entender, cualquier persona. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así sigue. Lo que nos revela Génesis 1, que Dios es el creador de todo lo que existe. No había antes nada, solo Dios, el único ser eterno, el único autoexistente. Y Él creó todo con la palabra de su poder. Ahí dice, dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Está dando testimonio de lo que sucedió, de la verdad. Y finalmente creó al hombre. El punto de partida para todo es Dios creador. Hoy se habla mucho de los derechos humanos. Derechos humanos se escribe abreviando así, dd.hh. ¿Por qué dd dos veces? Porque es plural, derechos humanos. Lo mismo ponemos, ¿cómo se abrevia? Fuerzas Armadas, ff.aa. ¿Cómo se abrevia Estados Unidos? EE.uu. Por eso se abrevia así, derechos humanos. Y está bien que se hable de los derechos humanos. Pero atención, ¿cuándo se va a hablar de los derechos divinos? Nadie habla de los derechos divinos. Si Dios es el dueño, el creador, todo le pertenece a Él porque nada existía, todo lo hizo Él. Y después de haber hecho el universo, finalmente creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Todo le pertenece a Él. ¿Tiene algún derecho Dios como creador, como dueño? Hoy cantamos, ¿qué cantamos? Todo lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo. Entonces nosotros queremos hablar de los derechos divinos. Y quiero hablarles sobre 7 principios absolutos del Creador. El primero,
Dios le dio al ser humano la dignidad suprema de ser creado a su imagen y semejanza. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cada ser humano es una criatura de Dios. Esto significa creado por Dios. Cada persona es una unidad, es una realidad única e irrepetible. Vos sos vos y no hay nadie igual, idéntico a vos. Sos único. Dios no es fabricante. El fabricante fabrica todos los vasos iguales, todas las sillas iguales, pero Dios no es fabricante. Dios es creador. Vos sos una artesanía viva de Dios, única, valiosa, irrepetible. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Fueron dotados de virtudes morales e investidos de dignidad. A cada uno le fue dada individualidad y libertad. El hombre fue creado para ser como Dios, santo, puro, justo, sincero, verdadero, compasivo, fiel, que guarda la palabra, que dice la verdad, a la imagen de Dios. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. Fue creado para ser adoptado por Dios como hijo suyo, para conformar junto con todos los hijos de Dios una familia, la familia de Dios. El hombre y la mujer son exactamente iguales en dignidad, espiritualidad y trascendencia. Solo difieren en algunas funciones temporales. Cada ser humano vale lo mismo que otro ser humano. Fue la acción del anticristo, del antidios, que en el jardín del Edén influyó en la primera mujer y en el primer hombre, y sigue hoy influyendo y engañando a las naciones para destruir esa dignidad, esa imagen, esa santidad de Dios en los hombres. Y aunque por causa de nuestro pecado perdimos la semejanza de Dios, sin embargo, Él nos amó, nos siguió amando a tal punto que envió a su Hijo y lo entregó al máximo sacrificio en la cruz para salvarnos, rescatarnos, redimirnos, restaurarnos y hacernos sus hijos y formar de nuevo en nosotros, transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuán grande es el amor de Dios. Amén. ¿Cómo sería esta ciudad o este país si todos tuviéramos el carácter de Cristo? Las virtudes morales y personales de Dios. ¿Cómo sería el mundo? Sería un paraíso, una maravilla. Y Dios no abandonó su plan original. Qué paciencia la de Dios.
Yo, como los apóstoles, a veces quisiera pedir que baje fuego del cielo y Dios dice, no sabés, Jorge, de qué espíritu sos. Mi espíritu es diferente. Yo quiero salvar. Yo amo a los narcotraficantes, a los homosexuales, a las lesbianas, a las prostitutas. Amo a los pecadores y quiero usar tu vida para llegar hasta ellos, para que ellos sepan que los amo y que tengo un plan maravilloso de dignidad para ellos. Amén. Vamos al segundo principio. Dios le dio a cada ser humano una identidad sexual definida. ¿Varón o mujer? Y creó Dios al hombre, dice el versículo 27, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. No sé por qué en la revisión 60 dice varón y hembra los creó. ¿Por qué dice hembra? Yo sé por qué. En todo caso tendría que decir macho y hembra o varón y mujer. Es que en hebreo, varón o macho es la misma palabra, zakar. Y mujer o hembra es la misma palabra, nekebá. Así que uno u otro, la versión ya contemporánea dice mujer. Tanto a los seres humanos como a los animales, Dios le dio que sea algunos zakar y a otros nekebá, es decir, varón o mujer, macho o hembra es el término que usamos para los animales. El anticristo hoy lucha por querer instalar la ideología de género. Nadie hasta hoy pudo explicar qué es ideología de género. ¿Por qué usan el término género? Tendrían que usar sexo. No, porque el sexo es más definido. Sexo masculino, sexo femenino. Ahí no cabe ninguna discusión. Pero al decir un término que lo pueden manipular, género, le pueden poner a ese término la carga que quieren. La ideología de género no solo se opone a la palabra de Dios, sino que contradice la ciencia, contradice la naturaleza, la anatomía, la biología y la genética. Tenemos millones de células, cada persona, y en cada célula está marcada si vos sos varón o mujer. ¿Cómo hacen para borrar eso? Y es científico. ¿Qué es la ciencia? Ciencia significa conocimiento. ¿Cómo se establece el conocimiento? Por observación. Nace un bebé, ¿es varón o mujer? Nace otro bebé, ¿es varón o mujer? Nace otro bebé, nacen 1000 bebés, varón o mujer, se concluye, hay dos sexos, masculino y femenino. Se acabó. Es una estupidez tan grande que solo el que tiene su mente entenebrecida y tomado por el demonio puede apoyar ideas como estas. Y lo peor, que quieren hoy estos miembros del LGBT entrar a las escuelas para enseñar desde jardín ideología de género.
Nace un gatito y es gatito o gatita. No hay vuelta que darle. Nace un perrito, es perrita o perrito. Homosexualidad hubo siempre en la humanidad como consecuencia del pecado. Pero siempre se lo vio como una perversión. Hoy se lo quiere imponer bajo la falacia de la ideología de género. Dios tenga misericordia de nuestros gobernantes y de nuestra nación. Y existe en Argentina todavía una cultura cristiana en todo el pueblo argentino, en la mayoría. Y eso es lo que tenemos que nosotros apelar, a esa reserva moral que hay, esa reserva moral que es silenciosa y callada, mientras que los activistas son el 3 o el 4% de la población, pero son los que más gritan y los que más ruido hacen. Tenemos que nosotros con amor predicar la verdad y despertar esa cultura cristiana que la gente tiene, pero tenemos que para ello hablar, comunicar. Muy bien. Tercer principio, el mandato divino de la procreación. Y seguimos en Génesis capítulo 1. Dios dijo a Adán y a Eva, los bendijo, dice el versículo 28. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hoy hay una fuerte presión para no tener hijos o tener poquísimos. 1 o máximo 2. Y algunos ninguno, por ejemplo en Europa. En Europa la tasa de crecimiento demográfico es negativa. Mueren más personas de los que nacen. Y la población más o menos se mantiene por los inmigrantes. Vienen los musulmanes, los asiáticos, los africanos, y ellos tienen un montón de hijos. De aquí a 30, 40 años, Europa va a tener otra fisonomía demográfica. Mientras Dios dice, fructificad, multiplicaos, el anticristo dice, no hijos. Es mucho trabajo tener hijos. La vida está muy cara. El dinero no alcanza. Es que en nuestro país, en nuestras naciones, se ha instalado el hedonismo, el consumismo, el egoísmo, la vida cómoda, el confort. Es mucho sacrificio tener hijos, pero es la voluntad de Dios. ¿Cuántos hijos hay que tener? Dios no dijo cuántos, pero habló de abundancia. Fructifiquen, multiplíquense. Nadie puede juzgar a otro cuántos hay que tener. Pero hay una intención de Dios así. Otro tema crítico del anticristo hoy es luchar para instalar en todas las naciones el aborto. ¿Qué es el aborto? Anticristo. Dios es el que da la vida y el anticristo dice, no, la mujer tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo. Tiene derecho. ¿Y los derechos divinos?
¿Qué derecho tiene? Primero, que no es su cuerpo, es el cuerpo de una criatura que fue gestada en su vientre, es totalmente otra persona. Y aunque fuera su cuerpo, yo puedo ir al hospital aquí y decirle al cirujano: doctor, vengo para que me ampute el brazo. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Pero tiene algún tumor, alguna enfermedad? No, está todo bien. Pero quiero que me ampute el brazo. Es mi cuerpo y yo hago lo que quiero con mi cuerpo. ¿Sabe a dónde me manda el doctor? No puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero, primero porque no es mío, menos con una criatura. ¿Tiene derecho una mujer, una madre, a matar a su hijo? Dios lo puso a esa criatura en el útero de la madre como un lugar seguro para crecer, formarse. Y los derechos del niño por nacer y los derechos de Dios como creador. Europa se está llenando de musulmanes, de africanos, de asiáticos, de latinos, y ellos son los que más hijos tienen. Las madres musulmanas se consagran a la misión de tener muchos hijos para que la causa de Alá progrese en Europa. Y ellos están en el error. Y nosotros que estamos en la verdad, conocemos a Dios y su voluntad. Qué maravilloso sería que todos los creyentes, todos los discípulos de Cristo, discípulas de Cristo, tengamos muchos hijos para que las próximas generaciones tengamos una influencia mucho más poderosa y avancemos. Muy bien, vamos, número 4. La igualdad de todos los seres humanos. La distorsión del mandato divino de dominar y sojuzgar. Téngame paciencia. Aquí hay un error que hemos cometido de interpretación. Dios le dijo a Adán y Eva: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, es decir, dominen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El mandato a dominar no es a dominar a los otros seres humanos, sino a dominar a los animales. Pero por causa del pecado, el hombre se levantó en su orgullo y afán de dominio para dominar a su prójimo, a los demás. No hay ningún mandato en la palabra de Dios que nos diga que tenemos que señorear sobre otras personas. La esclavitud, el machismo, el dominio del más fuerte, el dominio de los ricos sobre los pobres, el racismo, el clasismo, las castas, la explotación laboral, la trata,
la explotación de los indocumentados, son todas realidades producidas por el anticristo. Dios nos manda, Antiguo y Nuevo Testamento, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nunca a dominar al prójimo. Dios nunca le dice a los maridos que dominen o sojuzguen a sus esposas. Le dice a la esposa que se sujete a su marido, que es otra cosa. Si yo quiero dominar a mi mujer, ahí no está Dios. Pero si mi mujer, en obediencia a Dios, se sujeta a su marido, eso es una virtud, no es la virtud del que domina. Pedro le dice a los pastores que no tengan señorío sobre la grey. Pedro lo dice en su epístola, capítulo 5. Pero sí le dice a los hermanos, Hebreos capítulo 13, obedeced a vuestros pastores. Muy importante, tenemos que tener cuidado. Por ser pecadores, todos tenemos la tendencia de dominar al otro de diferentes formas, de manipular la vida del otro, con argumentos, con palabras, con gestos, con gritos, con golpes, por la fuerza, a las buenas, a las malas. Y eso no es la voluntad de Dios. Todos debemos respetar la libertad del otro. Amén. Vamos al quinto principio. El mandato de trabajar. Y aquí pasamos ya al capítulo 2 de Génesis. Versículo 15 dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. El hombre creado a su imagen recibió el mandato de trabajar 6 días por semana. El trabajo dignifica al hombre y a la mujer y lo hace más parecido a Dios. Dios le dio a Adán 2 tipos de trabajo: manual e intelectual. El manual era de labrar la tierra, primer oficio, agricultor. En la tierra está la riqueza potencial. Dios hizo árboles frutales y le dijo a Adán: Adán, los árboles que hice no van a alcanzar porque vos vas a tener hijos y nietos y bisnietos y va a haber mucha gente. Van a hacer falta más árboles, más granos, más trigo, más todo. Y para eso tenés que trabajar. Tenés que labrar la tierra. Tenés que plantar, tenés que regar, tenés que cuidar. Esto es un mandato creacional. La pereza, la vagancia, están condenados por la palabra de Dios. Son contrarias a la voluntad de Dios. El hombre y la mujer fueron creados para trabajar. Sin embargo, el ideal de la mayoría es llegar al punto de decir: bueno, ya llegué a un punto donde no necesito trabajar. Ya sea por jubilación o por vivir de rentas, en ese momento te vas a empezar a echar a perder.
Los subsidios en nuestro país están destruyendo la cultura del trabajo. Claro, estamos en una crisis económica terrible. No es mi tema hablar de la economía, pero sí quiero decir, ningún país puede soportar el nivel de subsidios que hay en este país. ¿Y qué hacemos? ¿Sacamos los subsidios? No. Hay que mantenerlos mientras el gobierno, las empresas, amando a los argentinos, crean fuentes de trabajo. No dignifica a nadie darle un subsidio, lo arruina. Dios quiere la dignidad del hombre, de la mujer, que cada uno trabajando gane su propio pan, y en la medida que las fuentes de trabajo puedan ir surgiendo, entonces hay que ir disminuyendo y acabando con los subsidios y dejándolo para muy pocos casos justificables, que los hay. Debemos recuperar la cultura del trabajo. Dije que Dios le dio también a Adán un trabajo intelectual. ¿Cuál es? Dios le dijo a Adán: dice así: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ponerle nombre a todos los animales y las aves, y un trabajo tremendo, intelectual. Qué bien le hubiera venido a Adán una computadora, aunque sea. Pero la computadora era esta. Por eso quiero decir a los jóvenes, por favor, no estudien para eximirse, para probar, para pasar con un 4, sino para saber, para aprender. Sean los mejores de su clase, de su curso, de su carrera, de su trabajo o de su profesión. Es muy importante aprender. El trabajo intelectual es muy necesario, muy importante. Si queremos transformar esta nación, necesitamos hombres santos que ocupen los puestos más importantes en nuestro país, en todas las esferas. Para eso es importante y fundamental ser santos, íntegros, honestos, pero no es suficiente. Es necesario también tener la más alta capacitación intelectual y profesional. Muy bien. Número 6. El matrimonio y el sexo según Dios. Ahí tenemos Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando le preguntaron a Jesús si era lícito que un hombre se divorciara de su mujer, Jesús le respondió con Génesis 2:24. En el principio no fue así. Y agregó: por tanto, lo que juntó Dios, no lo separe el hombre. Según Jesús,
El que se divorcia y se casa de nuevo comete adulterio. Hoy la sociedad contradice lo que dice Cristo. Y lamentablemente muchos cristianos también. No importa si es un pastor, un sacerdote, un obispo o el papa. No podemos cambiar lo que Dios ha dicho y ha establecido para siempre. Quienes afirman que puede haber un segundo matrimonio sin que haya muerto el primer cónyuge, están siendo engañados por el anticristo. Lo que hemos oído desde el principio, tenemos que mantenerlo firme, la palabra y el Espíritu Santo. Además, este texto nos muestra la ley fundamental y universal del matrimonio y de la moral sexual. ¿Cuánto dice en tan pocas palabras? Cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primero, no dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su hombre. Ya matrimonio gay está fuera completamente de la voluntad de Dios. Segundo, las relaciones sexuales están reservadas únicamente dentro del matrimonio. Si vos sos soltero, soltera, viudo, viuda, separado, divorciado, no podés tener relaciones sexuales con nadie. Y si estás casado o casada, podés tener relaciones sexuales únicamente dentro del matrimonio. El matrimonio es monogámico. Dejará el hombre, se unirá a su mujer, un hombre y una mujer. Porque ya va a venir el reclamo de una nueva ley. ¿Por qué un hombre no se puede casar con varias mujeres o una mujer con varios hombres? ¿Y por qué no puede haber el poliamor? Varios hombres con varias mujeres. Ya se está hablando de eso. Fundamento. No necesitamos argumento. Necesitamos fundamento. No entremos en las argumentaciones que podemos ir a cualquier lado por más brillante que sean. Necesitamos solo afirmarnos en el fundamento de la palabra del Señor. Amén. Finalmente, 7. El mandato supremo. ¿Cuál es el mandato supremo en Génesis capítulo 2? Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nuestro deber supremo es creerle a Dios. Creer lo que Dios dice y obedecerle. Estar sujeto a su autoridad, a su voluntad. En Génesis 3 apareció sutilmente el antidios, el anticristo, disfrazado de serpiente.
¿Para qué? Para contradecir a Dios. Hola Eva, ¿qué tal? Ah, hola, buen día, ¿cómo estás? Che, así que no pueden comer de todos los árboles del huerto. Sí, podemos comer de todos, menos de uno. Y Dios dijo que si comemos, vamos a morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está. Dios dice, van a morir. Y el antidios dice, no van a morir. ¿A quién le creo? Quizás Eva en primera instancia no se dio cuenta que detrás de esa apariencia de serpiente estaba Satanás. Era una serpiente. Pero en cuanto alguien sea serpiente o sea un ángel de luz, diga algo que se opone a lo que dice Dios, ¿qué tenía que haber hecho Eva? Como dice nuestro hermano Anacondia, te reprendo, Satanás. Alguien que se atreve a contradecir a Dios. Voy a razonar, voy a argumentar. No, voy a reprender, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Es muy fácil no equivocarnos, no dejarnos engañar por nadie. Si alguien, sea quien fuera, dice algo que contradice la palabra de Dios, ya sabemos de dónde viene, lo rechazamos. Amén. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Concluyendo, la única esperanza para esta confundida y perdida humanidad es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo en nosotros. Según las palabras de Jesús, nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Nuestra misión es iluminar a este mundo que está en tinieblas y no sabe a dónde va. Para ello debemos saber, y reitero, que nuestra lucha no es contra las personas, sea cual fuera su ideología o conducta. Nosotros amamos a los homosexuales, a los ladrones, a los drogadictos, a los adúlteros, a los avaros, a los corruptos, a las prostitutas, a los divorciados, a los enviciados, a los criminales, a todos con el amor de Dios. No es cuestión de discutir con ellos, con estos argumentos. Estas verdades son para nosotros, para estar firme. Tenemos que acercarnos con ellos por otro lado, con amor, con el delantal puesto, para servirles, para llorar con el que llora. Detrás de ese homosexual hay una vida destruida, hay una historia triste.
Tenemos que llegar al corazón, no a la mente, no discutir con argumentos. Tenemos que saber abrazar al que está sufriendo, amarles, servirles, orar por ellos y dejar que el Espíritu Santo nos conduzca para darles la verdad en el momento preciso. Primero el amor, el servicio, la ayuda, la cercanía, volvernos cercanos a las personas, no ponernos en contra de las personas, sino cercanos a las personas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo quiere decir próximo. ¿Quién es el próximo? No importa quién. Cambia. Hoy es este, mañana a cada rato cambia quién es el próximo. El tema es que vos seas próximo. Amén. Que vos seas cercano. Saluda a quien no saludabas. Interesate por quien no te interesabas. Orá por aquellas personas por las cuales no orabas. Dios puede hacer milagros. Si Dios pudo cambiar a un perseguidor de la iglesia como Saulo, puede transformar la vida de cualquiera, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.